Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Este espacio se llama Mi Partido es Mi País. La idea es que vayamos conociendo a los candidatos y conozcamos un poquito más de sus ejes y plataformas. Y te quiero dar las gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Dino. Un privilegio compartir ideas. A mí me apasiona el debate, me apasiona intentar hacer reflexionar a la gente por qué pensamos como pensamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y en la medida de que guardemos tolerancia por la dignidad de las personas que piensan distinto a nosotros, creo que vamos creciendo. Incluso tenemos oportunidad de aprendizaje de los que piensan diferente. ¿Esa es su tercera vez corriendo para diputado? Sí, es mi segunda reelección. ¿Es tu segunda reelección? ¿Cuánto tiempo más te visualizas como candidato, como diputado? ¿O qué es lo que sigue en tu carrera política? Fíjate que si tuviera una bolita para ver el futuro te podría contestar, y en la política uno se va adecuando a las necesidades del momento. Yo creo que para este tiempo mi generación fue llamada a hacer oposición en momentos que estamos viendo populismo, en momentos que estamos viendo autoritarismo, que estamos viendo que quienes no sacaron una carrera se están posicionando de las mesas de toma de decisiones y están tomando decisiones que nos están llevando a la quiebra como país. Y es un contrasentido total al esfuerzo de tantos jóvenes que en mi generación intentaron formarse, prepararse, contribuir para venir a toparnos con un gobierno de una argolla de cheros, de compadres del presidente de la República, que se le achicó a la universidad, y habiendo tenido todas las oportunidades y todo el apoyo de su padre y de su familia para haber echado a andar cualquier sueño, se dedicó básicamente a capturar una carrera política sin méritos más que la capacidad comunicacional. Así que en este momento yo estoy concentrado en el objetivo de hacer oposición, y de hacer una oposición responsable, una oposición contundente, exigiendo facturas. Después de 3 años, si tiene fruto esta vocación de exigir cuentas, entonces veremos si me dedico a emprender, si me dedico a viajar, si me dedico a seguir en una asamblea o buscar otro camino. En este momento, lo que la urgencia y la importancia me dice es te tenés que plantar en la primera trinchera de la oposición y decir: habemos un montón de salvadoreños con la preparación suficiente para decir: no vamos a aplaudir, no vamos a hacer corte de aplauso, exigimos facturas, exigimos cuentas, y no nos vamos a tragar el cuento de ese porcentaje de 2%. Creo que los salvadoreños de bien preparados son muchísimo más que lo que alega el presidente de la República. ¿Qué errores crees que está cometiendo la oposición actualmente? ¿Cuál oposición? Toda la oposición. Bueno, mi pregunta, ¿cuál es la oposición? ¿Cuál es la oposición? Yo soy opositor. Por mis tweets, por mis comentarios, por mi trayectoria se me nota que soy oposición. Y la pregunta que yo le haría a todos mis colegas es: ¿están flojitos ahí en la asamblea colaborando, cooperando? ¿Ya me los compraron? ¿Ya se ahuevaron? Incluso dentro de tu partido. Por supuesto, soy de los más agresivos a la hora de exigir lealtad, a la hora de exigir coherencia con nuestros principios, con nuestros electores, con la aspiración que tiene mucha gente conservadora que dice: mire, ¿y por qué se quedan callados? Yo esperaría de que en la próxima asamblea legislativa el electorado, nuestro voto duro, que yo creo que no hemos perdido significativamente ese votante duro, empiece a utilizar la herramienta del voto por rostro para sustituir a los tibios y a los aguados por gente que tenga verdadera vocación y compromiso por nuestros principios, por nuestros objetivos, y que lo haga sin ahuevarse. ¿Vos crees que dentro de la bancada de tu partido puede suceder otra vez el transfugismo, como sucedió con Felisa y Arturo? Yo esperaría que no, Gustavo. Pero precisamente por eso que me estás preguntando es que yo lancé mi campaña El Incomparable. El Incomparable. Que alguna gente no termina de leer, y es prueba fidedigna que aquí no leemos, hay que leer. Ajá. Porque no que dice, creían que decía el incomparable. Pues no dice el incomparable, dice el incomparable, porque el amor y la libertad no se compran, no se venden, no tiene precio, es algo del corazón, es algo que lo haces por vocación, por patriotismo, y precisamente por esa posibilidad. Yo ya veo gente aún en este momento que actúa, tuitea y se comporta como corte de aplauso de Nayib Bukele, pero no les puedo probar su traición, y como no les puedo probar su traición, por responsabilidad tampoco puedo señalarlos con nombre,
pero la gente tiene inteligencia y se da cuenta de quiénes hacemos oposición y quiénes están en esa corte de aplauso y quiénes están pues completamente grises, atemorizados, minimizados, y yo estoy convencido de que la próxima Asamblea Legislativa va a necesitar definición. Y definición significa, estás a favor de principios, estás a favor de rendición de cuentas, estás en contra de corrupción, o te vas a plegar a lo más sencillo en política y lo más fácil es aplaudirle al que tiene la mayor cuota de poder. ¿Qué tan importante es la próxima asamblea para nuestro país? ¿Qué rumbo va a definir la próxima asamblea? La próxima asamblea elige al fiscal general de la República, a la Corte de Cuentas, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es decir, las instituciones de segundo grado que están destinadas dentro de la institucionalidad para ponerle contrapesos al Ejecutivo. De lo contrario, el Ejecutivo va a ostentar un poder total donde nadie lo cuestiona, donde nadie lo audita, donde nadie lo fiscaliza, y en arca abierta hasta el justo peca. Y todas estas compras amañadas que vemos de su círculo de compadres, salió un diputado por ahí disidente que salió con terminación en esa lotería de comprar mascarillas con calidad totalmente bajera, a sobreprecio, por estar en esa argolla de nepotismo, de cherocracia, de tráfico de influencias, de corrupción, al fin de cuentas. Y de lo que se trata es de fiscalizar. Así que, ¿qué tan importante es? Si le damos a Nayib Bukele los próximos 3 años que le quedan una asamblea legislativa genuflexa, servil, arrodillada, pues básicamente estamos condenando a los salvadoreños que quieren competir con una mesa de claridad, de reglas claras. Pues lo que les estamos diciendo es, huyan por su vida, porque aquí solamente van a prosperar los que le besen el trasero a Nayib Bukele. Vos, todo tu electorado y la gente que nos está viendo, tú puedes asegurar que sos incomparable. Absolutamente. ¿Y te han intentado comprar alguna vez? Fíjate que cuando estábamos por elegir a el fiscal general en mi primer periodo legislativo, estuve en una reunión donde básicamente me pusieron en la mesa, calculando, habrán sido unos $50,000. Cuando vieron que mi expresión era váyanse al demonio con $50,000, me pusieron un arma en la mesa, y cuando vieron de que tampoco me amedrentaban con un arma, empezaron a tratar de invitarme a una fiesta donde iban a haber edecanes, prostitutas y no sé qué. En resumen, el pisto, las mujeres o la pistola, elija usted. Y pues los mandé a chiflar a la loma. Yo creo que hace falta también mucha convicción a la hora de estar en política para definir que hay decisiones que no tienen precio, y me estaban queriendo comprar la reelección del fiscal que ahorita está preso, y que está preso por corrupto. Entonces, en ese momento había un candidato, ¿Vos votaste en contra de la reelección? Por supuesto que voté en contra, y estaba en una entrevista a un colega mío, en su momento pues se molestó conmigo, Donato estaba siendo un político prudente. Le preguntaron al aire, mire, y el fiscal, y él básicamente lo que dijo es, mire, nosotros no hemos tomado una decisión. Cuando tú estás, si me permitís la metáfora, jugando póker, y yo, ¿por qué te tengo que decir qué juego tengo? ¿Por qué te tengo que decir si voy a elegir o no voy a elegir? Parte de la astucia política es no dejar al adversario conocer cuál es tu intención en un momento de tensión, de negociación para la elección de un fiscal. Él estaba siendo prudente, yo no, yo estaba diciendo categóricamente, y mi tuit fue, a mí me vale sorbete en la lista de quien dicen que va, yo no voy a votar por el reprobado del pueblo. Habían sendas cartas de la Juventud Republicana Nacionalista, a quienes yo me debía en ese momento, sector empresarial, sector agropecuario de Arena, que habían planteado, miren, no reelijan a este fiscal, es corrupto. Pues en ese momento te puedo contar como anécdota que me intentaron amenazar, persuadir, comprar, y yo básicamente los mandé al carajo. Recuerdo que en una ocasión tuiteaste que tenías un dron siguiéndote en tu casa, ¿es cierto? Sí, es cierto. ¿Te ha sucedido en más ocasiones? No me he vuelto a percatar, pero esa vez... ¿Y no te da miedo? No. Yo denuncio inmediatamente las cosas que me parecen ilegales, abusivas. Sigo creyendo que hay una institucionalidad que nos ampara. Y parte de meterte a la política... ¿Crees que aún hay una institucionalidad que nos ampara? Yo creo que sí. Y si no, date cuenta de todos los reclamos contundentes que están saliendo por la triste declaración de Nayib Bukele el día de ayer, celebrando básicamente y asusando el odio por el
asesinato de 2 simpatizantes del FMLN, son mis adversarios políticos, pero no me voy a venir a alegrar porque se murieron 2 salvadoreños, claro. No voy a venir a decir, eso fue un autoatentado, no esperaría que cayeran más bajo que eso. ¿Crees que es risible la palabra autoatentado? No es risible, es una grosería, es una patanada, porque los políticos lo que buscan son votos. ¿Y cómo voy a tener votos matando a mis votantes? Matando a mis simpatizantes, que son los que se revientan en la calle, los que suben mi propaganda, los que traen a la gente. ¿En qué lógica, buscando votos, voy a matar a los votantes de mi propio partido? Gente que tiene trayectoria y militancia. Y hoy van a decir, miren cómo defiende a los del FMLN. Es que si yo no defiendo a un político en el ejercicio libre de su vocación política, mañana cuando me vengan a traer a mí, ¿quién me va a defender? Cuando me acosen, cuando me persigan, cuando me agarren a balazos por utilizar la tricolor o por pensar en capitalismo, en paz, en progreso, o en libertad, o por tuitear. Entonces ya habíamos superado mucho de eso en los acuerdos de paz, y qué triste que mucha generación actual que no lo vivió, pues le celebre al otro patán de Nayib Bukele declaraciones como pues mancillo los acuerdos de paz porque fueron una farsa. Si su papá estuviera vivo estaría avergonzado de él. Hablando de Donato Baquerano y estos políticos, una de las cosas que la población más reciente reclama es sobre estos políticos que han hecho carrera política y tienen más años de los que vos y yo tenemos de vida ostentando un cargo público. ¿Qué opinan de eso? Pregúntenle a él su vocación. Sus electores lo han ratificado como diputado las veces que se ha planteado a una elección, y teniendo la herramienta del voto por rostro, si a ti ya no te gusta Ricardo Velázquez Parker, votá por otro diputado de La Libertad, en mi partido o en otro. ¿Crees que tiene que haber un máximo de periodos para...? Creo que la democracia tiene reglas claras en la Constitución, y el que no se puede reelegir es el presidente. Mira, tengo unas preguntas aquí de Twitter que te han hecho. Sí. Las vamos a hacer aquí una por una. Me dice Carlos Mariano Pinto que si te arrepentís de algo que hayas hecho en el pasado. No haber continuado en Jiu-Jitsu cuando pude haber profundizado mucho en algo que me apasionaba, y por estudiar otras cosas no profundicé en eso. Me encanta verlo en televisión, me encanta ver el MMA, y me arrepiento de no haber sido más disciplinado en el tema del Jiu-Jitsu. O sea que no te voy a buscar pleito. No, al contrario. Yo creo que tener disciplina marcial es saber que hay personas que te pueden insultar y no tomártelo personal. Es parte de tu paz mental, de tu relación con Dios. Es un deporte, es un tema que me apasionó en un momento, y dejé ahí sin haberle dado la suficiente disciplina. Algo que me apasionaba y abandoné. Me arrepiento a estas alturas de no haberlo desarrollado mejor. ¿Vos sos católico, Ricardo? ¿No? ¿Qué religión profesas? ¿Profesas alguna religión? No profeso religiones. No. Yo soy una persona espiritual, creo en Jesús como mi Salvador, pero no tengo religión. ¿Sabes qué pasa? Que religión significa estar ligado a. Y yo amo la libertad a tal punto que creo que Dios me ama libre, y me toca mi corazón de una forma íntima, y hay gente que necesita ritos y los respeto por ellos, pero yo no. Ok. Me llama la atención el pañuelo azul que andas en todas las entrevistas y que tenés aquí en tu mano, porque sos probablemente el mayor defensor de la causa Provida en la Asamblea Legislativa. Como abogado lo entiendo sin meterme a temas religiosos. Mucha gente aborda el tema Provida desde una óptica religiosa, y yo lo veo desde un punto de vista eminentemente constitucional. La Constitución reconoce la persona humana desde el instante de la concepción, y pues el homicidio agravado tiene 2 vertientes clásicas. Cuando tú matas a un pariente en grado primero de ascendente, es decir, si tú matas a tu madre, cometes homicidio agravado. Si una madre mata a su hijo, comete homicidio agravado. O sea, hay 2 sujetos en la relación penal, el sujeto activo y el sujeto pasivo, y en este caso el sujeto pasivo es el más indefenso de la relación. Y para mí, en una axiología que significa una escala de valores, si matar a un chichí indefenso no es malo, entonces nada es malo. Entonces se vale todo. Si no vamos a proteger como sociedad, como cultura, como patria a los niños que están por nacer, entonces ¿cómo vamos a
criminalizar al que hurta, al que roba, al que viola, al que hace corrupción. Creo que en la escala de valores defender la vida es el requisito sine qua non del cual dependen todos los demás derechos. Si tú no estás vivo, no tenés derecho a la propiedad, ni a la libertad, ni a profesar una religión sin que nadie te ataque por profesarla. Y es tan elemental en mi lógica que sin necesidad de preguntarle a un sacerdote, a un pastor, al Dalai Lama, al gurú que se te ocurra, la vida tiene valor en sí misma y defenderla es compromiso de patriotas, sea atacada las veces que sea atacada. Hoy hay un lobby global desde la ONU por esta corriente del neomalthusianismo que busca objetivizar a la raza humana como que si fuéramos cosa. Tan así que en el deconstructivismo del valor de la vida, pues ya no le llaman bebé. Se escandalizan si le llaman bebé. No, llámenle el producto, llámenle conjunto de células. Y eso es un menoscabo y la identidad y a la dignidad de una persona que está por nacer. Así que me encantó la campaña del pañuelo. Ya van a salir algunos diciendo que anda un pañuelo celeste, pues que opinen lo que quieran. Al final de cuentas, todos estamos en la capacidad y libertad de expresar nuestro sentir, y esta es una causa que a mí particularmente me apasiona. Soy miembro de la Comisión de la Familia, la niñez obviamente, y muchas de mis iniciativas van encaminadas a la protección del que está por nacer, el nascituro se le llama en el derecho, y también los niños recién nacidos. Yo tengo una iniciativa buscando protegerlos. Hay madres que no se quieren o no se pueden hacer cargo de un bebé y por pobreza, por un montón de situaciones, pues los tiran en una letrina después de nacer, los tiran a la calle a que se los coman las hormigas. Y yo lo que busco es, miren, llévenlo a una clínica, llévenlo a un hospital, llévenlo a cualquier centro municipal de atención médica, deposítelo en una canasta de amor, de solidaridad. Nadie le va a hacer preguntas, no la van a criminalizar por abandono. Así que por nivel de especialidad estoy buscando flexibilizar esa parte del Código Penal para que las madres tengan una opción que no sea matar a sus hijos. Tú no sé si has logrado ver estas cajitas, creo que en Europa, si no me equivoco. Está inspirado en esas cajitas, precisamente. Ok. El matrimonio igualitario. ¿Qué es matrimonio igualitario? ¿Qué es matrimonio igualitario? El matrimonio entre dos personas del mismo sexo. A ver, matrimonio por su concepción significa la protección de la que tiene la capacidad de ser madre. Monium es protección, matri pues matriz. Proteger la matriz, la misma Constitución te dice que la familia es la base de la sociedad. Y la sociedad pues tiene su base en la posibilidad de producir ciudadanos. Y la posibilidad de producir ciudadanos es mediante la procreación, y biológica y genéticamente eso solo lo pueden realizar un hombre y una mujer cuando tienen relaciones sexuales. Entonces, sin menoscabo o detrimento de cómo quieran vivir su vida dos adultos, yo no me voy a meter a decirles qué es moral y qué no es moral. Esa es mi convicción personal. ¿Y una unión civil? ¿Qué pasa con una unión civil? ¿Vos estarías de acuerdo o votarías a favor de una ley? ¿Qué impide que tú y yo realicemos en este momento un contrato de sociedad de convivencia en la legislación vigente? Lo que pasa es que lo quieren romantizar y le quieren llamar a tubo matrimonio. Y esto es de constructivismo, porque entonces ya no es la protección a la madre, a la que tiene el potencial de ser madre, sino que es pues la nueva ola, la nueva corriente, y yo no tengo por qué sentirme obligado a estar en esa ola. Si a alguien le ofende, lo siento mucho, son mis convicciones. ¿Está a favor de la pena de muerte? Fíjate que es una pregunta interesante. Si yo defiendo la vida desde el instante de la concepción, hasta la muerte natural, debo defenderla hasta la muerte natural. Lo que sí también estoy de acuerdo es en mi autodefensa y el libre albedrío, donde si yo voy a ser agredido, tengo legítima defensa para cuidar como primer responsable de mi vida, yo. Entonces, yo creo que aquel mandamiento de Dios de no matarás no tiene una contraparte escrita, que sí la tiene el instinto de supervivencia, que te dice a cualquier ser humano, hasta los animalitos, no te dejes matar. Pero no creo en la pena de muerte. Creo que el sistema penitenciario debe obedecer a una filosofía de reinserción, de rehabilitación, de reeducación, y muchas personas que cometen los crímenes más atroces, como la violación, como el aborto, como el genocidio, también han sido víctimas en el pasado, y parte de nuestra vocación legislativa es buscar en el ámbito penal la reinserción de quienes
por haber sido sistemáticamente víctimas de vejámenes, de violaciones, de abusos, pues terminan perdiendo la sensibilidad humana que te dice, sé empático, respeta la vida del otro, no violes a una niña, no maltrates a uno más pequeñito, pero al final esas escalas de valores también se van construyendo cultural y educativamente. ¿Vos crees que el gobierno de Nayib Bukele ha hecho algo bueno, algo que tengas que admirarle o reconocerle? Mira, creo que el gobierno de Nayib Bukele comunican magistralmente en redes sociales y son un aparataje propagandístico de estudio. Hay que reconocerles su capacidad de comunicar y de maquillar, pero está endeudado el país a niveles estratosféricos que ya casi que me parecen impagables vistos desde una óptica financiera. ¿Crees que son impagables, Ricardo? Creo que son impagables. Va a requerir una condonación de deuda internacional. Fitch, Moody nos acaban de degradar. Estos ya son temas más macroeconómicos de finanzas públicas, pero nuestros bonos son basura, así se le denominan las calificadoras de riesgo. Eso significa de que ya no te van a prestar y le hemos autorizado $7,000 millones, que es una cantidad abultada de presupuesto ordinario con el que yo ya debería de haber visto terminado el Hospital del Salvador, la bypass de la Libertad ya debería de estar con todas las luces y chongas que Nayib quisiera ponerle para jactarse de su capacidad de ejecución. Es decir, yo en ejecución no veo absolutamente nada. Un puente fue a inaugurar una señora apellido Chichilco, no sé si es su nombre real, pero un puente que los militares lo levantan en 2 días, ¿me explico? Sí. Y le pusieron luces y tiraron cohetes. Y yo le pregunto a la gente que nos escucha, ¿en qué consiste el trabajo del ejecutivo? Ejecutar. ¿Qué ha ejecutado el gobierno de Nayib Bukele? Y se lo dejo la pregunta. Y quien quiera comentar, que me diga dónde están las obras, díganme las carreteras, no que empezó el gobierno anterior y que ellos han venido a cuentagota, a vuelta de rueda. Las canastas, te podrían decir. Pues yo autoricé un presupuesto que lleva incluidas esas canastas por un momento de solidaridad donde la gente estaba pasando hambre. Y el problema es que las canastas tienen un momento de vencimiento. Y ese momento de vencimiento es cuando ya no puede el gobierno seguir pagando esas canastas. ¿Por qué tuvieron que comprar producto mexicano, producto internacional? Y eso, eso no entra, digamos, en la aprobación de la Asamblea. Eso lo deciden ellos. Eso entró en la aprobación de la Asamblea y lo aprobamos en la Asamblea. Yo en su momento... Pero las compras no, Ricardo. A ver, ellos deciden a quién comprarle. Tú decís, aquí está este rubro autorizado para el Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Hacienda, pues, lo ha trasladado como responsabilidad al Ministerio de Agricultura y Ganadería, y a la fecha el ministro Anliker, pues, lo ha declarado rebelde de la Corte de Cuentas. Es decir, hombre, si es que para regalar, eso es populismo aquí en China. Y una persona lo que necesita es que el Estado dé las condiciones para ser independiente, no para estar hincado, rodeado en una mendicidad. Mira, papito de gobierno, dame de comer y te aplaudo. Yo creo que eso atenta contra la dignidad de una persona que merece de forma libre ir prosperando independientemente de quién esté en el gobierno, en la alcaldía o en la asamblea legislativa. Entonces, la solidaridad espontánea se reconoce, se aplaude, pero el gobierno no produce riqueza. Y en el momento que estás entregándole al pueblo pues sus impuestos convertidos en una canasta, lo que te puede decir cualquier académico y estudioso es que eso no es sostenible en el tiempo. Y cuando se acaben esas canastas, ¿cómo va a comer la gente si no estás generando condiciones para que haya empleo, para que haya trabajo, para que haya inversión y para que haya predictibilidad, que es lo que cualquier inversionista busca para traer su capital a un país y contratar a personas y echar a andar la economía? Entonces, lejos de satanizar que se le haga un regalo o un obsequio o una entrega a una persona que la está pasando mal, hoy en campaña yo también he llevado canastas a mucha gente, pero eso no es algo que me debería de significar votos. Esa es simple y sencillamente una solidaridad que debemos de superar para que sea la propia persona la que mediante su trabajo y su libertad pueda pues comprar su manutención, su techo, su hogar sin estar dependiendo de nadie. Tengo una pregunta. Vos decís que se le aprobaron $7,000 millones. Más $3,000 millones extraordinarios, o sea, $10,000 millones a su
disposición y qué han ejecutado. Pero él dice que no recibió el dinero. Miente. Eso es completamente falso. Miente. Si al del Banco Central de Reserva que nos dijo la verdad lo echaron al día siguiente por decir lo que está... Nayib miente, te lo digo categóricamente. No me creas a mí porque te caigo mal. Metete al Banco Central de Reserva. Tú que me estás escuchando, www.Banco Central de Reserva, navega 45 minutos y vas a llegar a la información de cuánto ha tenido en su disponibilidad este gobierno en efectivo. Lo que dijo el presidente del Banco Central de Reserva en su momento en la Asamblea Legislativa, y lo dijo así, y esa es información que está publicada en la web del Banco Central de Reserva. Así que categóricamente Nayib miente y Nayib odia. O sea, miente. No hay por dónde verlo. Miente. El que lo quiera ir a buscar, que lo busque. Lo que pasa es que si yo me quedo con lo que dice él versus lo que digo yo, a lo mejor él tiene más simpatizantes y le creen más a él. Pero la grama sigue siendo verde, aunque la ideología de género diga de que es rosada. Ricardo, vos, de haber estado vos en su posición, ¿cómo hubieras actuado? ¿Qué hubieras hecho con los paquetes solidarios? No, a ver, si nosotros tuviéramos una pandemia, yo lo que no hubiese hecho es tomar decisiones estúpidas de entrar en pánico y mandar a cachimbear a la gente en la calle y prohibir que se trabaje y prohibir que y básicamente ordenar que se paralice todo el comercio, toda la industria, todo el movimiento que garantizaba la comida de la gente. Fueron decisiones arbitrarias, fueron decisiones basadas en el miedo, en el pánico. Pero hoy resulta que de los que más asusaban a la gente, no salgan, y nos decían a los diputados, la sangre va a estar en sus manos. Pues yo entiendo que el ministro de Salud andaba en una parranda ayer y salen en carros con placas nacionales que les quitan las placas y andan en el estadio. No tengo nada en contra de la Alianza, ni del Águila, ni del fútbol, pero... Es decir, esa doble moral de primero no salgan, al pobre cipote Canesa en San Julián, le pegaron 2 balazos en la pierna porque andaba en bicicleta cuando era prohibido salir. Aquí hay mucha gente en este país que si no sale hoy a rebuscarse hoy, no come hoy. Claro. Y toda esa gente que salió con banderas blancas porque tenía ya cuántos días de no salir a rebuscarse a comer. Eso tuvo que desencadenar. Muchos del sector informal. Por supuesto, pero entonces... está viendo a un gobierno que crea problemas para luego vender soluciones. Eso es como incendiar la casa para luego ponerme a vender agua. Entonces no hubiéramos tenido que llegar a las canastas solidarias si no estuviéramos haciendo improvisaciones por decisiones estúpidas de gobierno cuyo objetivo era hacer negocio de la pandemia. A toda la gente que tuvieron encerrada, yo creo que tú estuviste en una situación de encierro. Te hago una pregunta, ¿a qué empresa le dieron la concesión de tu alimentación en esos 40 días? ¿Cuántos días estuviste? 27. En 27 días, ¿a ti te dieron desayuno, almuerzo y cena? Sí. ¿A quién le pagaron ese desayuno, ese almuerzo y esa cena? No tengo idea. Pues yo me preguntaría a quién se la pagaron, porque tengo entendido de que era parte de la argolla del círculo de compadres. ¿Y qué le conviene a alguien que está haciendo el negocio de su vida vendiendo platos de comida a $7? Hicieron básicamente un negocio de la pandemia. Y escalaron el negocio a tal punto que el proveedor de comida en los centros de contención, que yo les llamaba centros de contagio, porque vos entrabas sano y solo del estrés de estar ahí salías enfermo, si no es que contagiado, pero al final de cuentas era un negocio para alguien del círculo íntimo de la nueva argolla de compadres y parientes de Nayib Bukele. Entonces no hubiéramos tenido que llegar a las canastas, que son impuestos que la misma gente está recibiendo, y en lugar de echar a andar obra pública, tener hospitales dignos, escuelas, pues estás devolviéndole los impuestos a la gente en canastas solidarias que llevan propaganda, y la gente dirá, está en contra de las canastas. No, estoy en contra de tomar decisiones en políticas públicas que no tengan un sustento y que sean sostenibles y que no rindan las facturas. Contra eso estoy en contra. Puede decir una persona, y en otros gobiernos, ¿por qué no lo hicieron? Pues este presidente se anotó a una campaña para resolver problemas de lo que no se hizo bien antes para hacerlo mejor. Y a estas alturas, vuelvo a tu pregunta, ¿qué ha hecho bien este gobierno? Un gobierno se dedica a ejecutar. Yo pregunto, ¿qué ha ejecutado el gobierno?
solo le podés admirar la forma de comunicar al gobierno. No es que la admiro, le reconozco que tiene una eficacia en producir fanáticos. Solo yo no me sentiría tampoco muy digno y muy contento de tener gente fanatizada, porque ni soy un dios, ni soy un rockstar, ni soy una luminaria. Y yo creo que los servidores públicos debemos de entrar a la política con la vocación de servir y de transformar la realidad en base a principios y en base a convicciones patrióticas. Me da muchísima lástima Nayib Bukele, porque ni con todo el oro del mundo, ni con todo el poder del mundo parece tener satisfacción o parece tener algún gesto de desarrollo espiritual y de desarrollo de empatía. Más bien parece una persona con serias falencias en su crianza que se dedica sistemáticamente a la búsqueda de poder, y hay mucha gente que tiene esos perfiles, ¿sabes? Hay mucha psicopatía que no tienen otra escala de valor que ostentar poder, pero parece que nada lo llena. Entonces no es una persona que esté resolviendo problemas y que, lejos de responder a las aspiraciones legítimas que tuvieron sus votantes, se ha dedicado a inyectar odio, a dividir más a la sociedad, a generar pues fanáticos que yo te los puedo comparar con los fanáticos que tuvo Hugo Chávez cuando en la revolución bolivariana, ya por 1998, esos jóvenes salieron a las plazas alzando los brazos en arengas, en vítores, celebrando la revolución, y que a partir de ese entonces iban a desaparecer con la desigualdad y que iban a vivir todos en una tierra paradisíaca. Y todos esos jóvenes que en 1998 yo me estaba graduando de bachiller, salieron a celebrar la revolución. Hoy sus hijos piden limosna en las calles de Latinoamérica, sus hijas se prostituyen en las esquinas de Colombia, de Panamá, de Brasil. Pues no les fue tan bien con su revolución. Entonces, populistas han habido y van a seguir habiendo en la política. Lo triste es que no aprendamos las lecciones del populismo. Me dicen acá, Gordo de León, que por qué te opusiste a la candidatura de Javier Simán. ¿Por qué me opuse? Yo no me opuse a la candidatura de Javier Simán. Dice que vos le bloqueaste las internas en La Libertad, ¿es verdad? Yo no tengo una cuota de poder para bloquear a nadie en el Departamento de La Libertad. O sea, es un no. Que me hagan preguntas que tengan sustento, porque es su opinión, la respeto, pero no es verdad. Ok. Aquí dice, ¿a quién ves como un prospecto de líder de la oposición en Arena? ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Vos? ¿Por qué no puedo ser yo? No sé. ¿Por qué no puedo ser yo? Yo creo que todo político, todo aspirante a un cargo político es alguien que pretende liderar en la defensa de sus convicciones, de sus valores. Yo tengo mis principios, tengo mis valores, tengo mi visión de la realidad y espero poder liderar. Si fracaso en el intento, pues será responsabilidad únicamente mía, pero yo también veo la pregunta como un poquito siempre estar viendo hacia afuera, y yo lo que le diría filosóficamente es que dejemos de buscar afuera lo que todos tenemos adentro. Todos tenemos una capacidad de liderar, y si yo estoy en política, pretendo liderar yo. Perfecto. ¿Cuáles son las principales dificultades que va a enfrentar la próxima asamblea? Los van a querer comprar, porque cuando Nayib Bukele no obtenga la mayoría calificada, que es su objetivo real, él no se va a conformar con menos que la mayoría calificada. Lo pude llegar a entender cuando estábamos en aquella mesa de negociación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa para determinar la salida controlada con protocolos sanitarios, donde se consultó al Colegio Médico, la ESEN, INCAE, la comunidad científica, y se llegó a un consenso del 98% de todo lo articulado. Y como en los dos elementos de la rendición de cuentas, de la transparencia, no se le cumplió el capricho a Nayib Bukele, y nos echó la culpa a nosotros. Esa es una persona que o le das todo su berrinche o tira todo a la basura. Entonces, su berrinche ahora es el poder total. Quiere 56 votos en la Asamblea Legislativa. No es posible, de acuerdo a la ley de cocientes y residuos, que él obtenga esa mayoría. Lo sabe tan bien que ya está hablando él mismo de fraude. Y cuando no obtenga esa mayoría calificada, con la que no va a poder elegir al fiscal que le ronque la gana, no va a poder elegir a la Corte de Cuentas que le ronque la gana,
y a la Corte Suprema de Justicia que le ronque la gana, entonces va a intentar comprar a los diputados de Arena, ya tiene varios comprados, a los diputados del FMLN, de los demás partidos que lleguen a conformar la próxima asamblea. Ese es el principal riesgo que yo veo, que la población tiene que ver en este momento a la hora de elegir perfiles y rostros, gente, pues garantías no hay, pero deberíamos de, más o menos por sus tweets, por sus comentarios, por sus trayectorias, por sus comportamientos, ir ponderando quiénes van a ser más leales y menos leales a esa tentación, porque o te van a amenazar o te van a querer comprar. Yo creo que a ti ya te ha pasado y hay gente que responde a las amenazas, hay gente que responde a los sobornos. La principal responsabilidad del electorado es garantizar que ahora sí vamos a elegir a gente del lado de la oposición que tenga principios, que tenga valores, que tenga patriotismo y que no tenga precio. Por eso yo quiero insistir con la campaña El Incomprable. Ojalá más gente se sumara a esta filosofía. Sí, tienes toda la razón. Una sola persona con esa característica pues no es suficiente. Bueno, ¿qué pensarías sobre un bloque unido de la oposición para las próximas presidenciales? Es necesaria y es un bloque que no necesariamente está unido por tratos oscuros bajo la mesa, sino que la lógica me dice, la Constitución llama a trabajar de forma armónica y colaborar a todos los órganos de gobierno. Yo estoy obligado a trabajar de forma colaborativa, proactiva con los alcaldes, con el presidente de la República, con los ministros, con las otras fuerzas políticas. Ese es el llamado de la Constitución. Entonces, los que estemos a favor de la rendición de cuentas, vamos a votar juntos. Los que estemos a favor de elegir ahora sí un fiscal, no porque es chero de mi partido, no porque yo ya te di la procuraduría a ti, sino que porque es la persona más idónea para combatir la corrupción, pues definitivamente busco que votemos juntos, porque eso es a lo que se dedican estos encargados de tergiversar las declaraciones. Poca gente va a ver una entrevista tan larga como esta, pero sí me la van a editar, así que muchas gracias a los que trabajan para mí en Casa Presidencial. Su odio fortalece mi liderazgo. Se los agradezco de todo corazón. Yo no tengo la plata para manejar el nivel de exposición que me dedican ustedes desde Casa Presidencial. Los quiero de todo corazón. Y te cierro con una frase. Yo considero la corona más valiosa de un político el odio de su adversario, más allá que el aplauso de su simpatizante. ¿Por qué tenemos que votar por vos, Ricardo, para terminar? No tienen que votar por mí. Escudriñenme, sigan analizando, sigan cuestionando. Las votaciones son libres, secretas y directas, y yo no he venido a manipular a nadie. Yo me metí a política para ser lo más libre que puedo. Amo la libertad, la amo al punto de decir lo que pienso, porque lo creo, porque son mis convicciones, y esa misma libertad tiene la gente para votar por quien le dé la gana. O sea, ese ¿por qué tienen que votar por ti? Casi suena a obligación, y más que una obligación es una responsabilidad de cada quien determinar quién te va a representar. Lo que sí te puedo garantizar es que soy el incomparable, voy a hacer oposición, lo hago porque me apasiona y lo hago porque creo en la libertad.